Imagina estar recostado bajo un lavabo, con la espalda empapada en agua sucia de un inodoro desbordado. Uy, no, qué pesadilla. Sí, a cualquiera le daría algo. O sea, los químicos de limpieza te arden un poco en la piel, el espacio es súper estrecho, apenas puedes mover un brazo. Es la definición gráfica de un mal día en el trabajo. Exacto. Y la mayoría de la gente pensaría inmediatamente, qué trabajo tan horrible, ¿no? 100%. Pero, ¿qué pasaría si la realidad fuera que ese momento exacto de incomodidad, esa situación tan desagradable, es la llave maestra para desbloquear una tarifa de $2,000? Ah, bueno, ahí la perspectiva cambia por completo. Totalmente. Bueno, vamos a desempacar esto, porque hoy no vamos a hablar de cómo arreglar tuberías o cambiar bombillas. Claro, no es un tutorial de bricolaje. Para nada. Hoy tenemos sobre la mesa un documento súper interesante. Es la transcripción de un video de YouTube de un canal dedicado al negocio del mantenimiento y reparaciones, lo que en Estados Unidos conocemos como el clásico handyman. Sí, el que arregla de todo un poco. Ese mero. Y la misión de este análisis a fondo es decodificar la economía oculta de cobrar por el sufrimiento, o sea, la gestión de riesgos y la psicología de valorar tu propio tiempo. Y lo fascinante de esto es que el material fuente se disfraza muy bien. ¿A qué te refieres? Bueno, parece un tutorial de reparaciones, pero en el fondo es un tratado completo sobre cómo resolver cuellos de botella. Trata sobre establecer límites operativos. O sea, la verdadera transacción económica que estamos analizando hoy no es el intercambio de trabajo manual por una tarifa por hora. Sino que es el intercambio de tranquilidad por dinero, y para quienes nos escuchan, ya sea que trabajen como contratistas independientes, consultores o en cualquier área de servicios, este análisis es una clase magistral. Totalmente aplicable. Sí, sobre cómo transformar una mentalidad de empleado en una estructura de negocio sólida. Y esa distinción es vital, para cualquiera que ofrezca servicios. Porque a menudo hay una desconexión brutal entre lo que el profesional cree que está vendiendo y lo que el cliente realmente está comprando. Y ese es el error más común. ¿Verdad? O sea, si un diseñador gráfico cree que vende un logo o un consultor jura que vende un reporte en Excel, están atrapados en la mismita trampa que el handyman que cree que su trabajo es apretar una tuerca. Exactamente. Y el creador de este contenido hace pedazos esa idea desde el minuto 1. Nos dice que un handyman no vende la acción mecánica de arreglar un fregadero que gotea. Porque vender la acción mecánica es lo que te ancla a tarifas bajas. Claro, porque la acción mecánica es un commodity. Cualquiera puede buscar en YouTube cómo apretar una tuerca. Lo que realmente se comercializa aquí es la solución definitiva a una fricción. A un dolor de cabeza. Exacto. Y para entender esto, la fuente nos detalla la cadena económica del sector inmobiliario. O sea, en la cima tienes al dueño de la propiedad. Que es el que tiene el capital, pero cero tiempo. Cero. Entonces, este dueño contrata a una compañía de administración de propiedades, un property manager. Y el objetivo comercial de ese administrador no es andar reparando cosas. No, claro, su incentivo financiero es escalar. Eso es, adquirir más propiedades para su portafolio y cobrar un porcentaje de las rentas. Así que un inodoro roto en uno de los apartamentos es una interrupción directa a su capacidad de hacer dinero. Es como si el administrador de propiedades estuviera comprando un botón de Control Plus Z. Un botón de deshacer. Sí, un botón de deshacer para su propio estrés. O sea, el administrador recibe la llamada del inquilino furioso, presiona este botón, llamando al handyman, y el problema desaparece. Me encanta esa analogía. Es que no están pagando por el uso de una llave inglesa. Están usando el dinero de la renta para blindar su propio tiempo. Es una transferencia de estrés. Y esa transferencia explica por qué la etiqueta de handyman, que a veces carga con este estigma injusto de, no sé, ser un oficio menor o de alguien que no conseguía un trabajo de verdad. Que es una visión súper anticuada, por cierto. Súper anticuada, porque en realidad es una posición de tremendo poder económico. O sea, si conectamos esto con el panorama general, el mercado laboral actual presiona hacia la hiperespecialización, ¿no? Claro, el nicho del nicho. Exacto. Un plomero maestro es increíble, pero si está arreglando un tubo y se encuentra con un problema eléctrico, el trabajo se detiene en seco. Y un electricista no te va a reparar el panel de yeso que acaba de romper para pasar su cable. Para nada. Entonces, el administrador de la propiedad se ve obligado a coordinar a 3 especialistas distintos. Multiplicando su estrés por 3. Exacto.
lo cual convierte al profesional de mantenimiento en un generalista experto. Alguien que entra, diagnostica la plomería, hace el arreglo eléctrico menor, parcha la pared y la pinta. Y elimina por completo esa fricción logística. Ese nivel de fricción eliminada es lo que dicta tu poder para fijar precios. Y bueno, hablando de precios, aquí es donde la fuente entra en territorio un poco polémico. Uy, sí, la parte de los trabajos rápidos. Sí, menciona los trabajos de una sola visita, los famosos one-offs. Y pone un ejemplo extremo: ir a cambiar la bombilla del porche delantero de una casa rentada. Que toma literalmente un minuto. Un minuto. Y el material, la bombilla, cuesta un par de dólares como mucho. Sin embargo, este creador recomienda establecer una tarifa mínima de visita de $80 para empezar. Y dice que el objetivo firme es llegar a $125. Fijos, solo por aparecer. Solo por llegar a la casa. Pero espera. ¿Cobrar $125 por enroscar una bombilla no es un poco abusivo? Alguien en nuestra audiencia podría decir que eso es un robo a mano armada. Bueno, esa es la reacción instintiva cuando evalúas el servicio usando la métrica equivocada. A ver, explícame eso. Si el precio fuera por la acción de enroscar la bombilla, sí, $125 sería un absurdo total. Pero la anatomía de ese precio está compuesta por factores que no se ven a simple vista. Factores invisibles. Exacto. Primero, el tiempo de tránsito, el desgaste de tu vehículo, el seguro comercial, las herramientas que llevas en la camioneta. Segundo, y más importante, el costo de oportunidad. Claro, el tiempo que pasas cambiando esa bombilla es tiempo que no estás en un proyecto grande. Podrías estar ejecutando un trabajo de $1,000 en ese mismo momento. Pero el tercer factor es el más revelador de todos. Esa tarifa actúa como capital de autoridad y como un filtro. Ah, un filtro de intenciones. O sea, al establecer un piso de $80 o $125, eliminas instantáneamente a los clientes problemáticos. Esos que buscan regatear por cada centavo y que estadísticamente son los que más dolores de cabeza dan. Y además, la fuente hace hincapié en que el Property Manager va a pagar felizmente sus $125. ¿Por qué? Por la consistencia. Exactamente. Si el handyman va, resuelve la crisis de la bombilla sin drama, sin hacer preguntas innecesarias, y deja al inquilino contento, el administrador le va a enviar el siguiente trabajo sin dudarlo. Le estás vendiendo una prima de confiabilidad. Y esa confiabilidad te aísla de la competencia basada solo en el precio. 100%. Las empresas con un alto volumen de operaciones prefieren 1000 veces pagar un margen superior a un proveedor que nunca les falla. En lugar de ahorrarse $50 contratando a alguien que, pues, quizás ni se presente. Y esta estructura de cobro para trabajos chiquitos establece, digamos, el respeto fundacional de toda la relación comercial. Pero el creador del contenido también advierte algo súper importante. ¿Qué cosa? Que dominar los trabajos pequeños es solo la mitad de la batalla. El verdadero riesgo de quebrar aparece cuando la escala de los proyectos aumenta. Ajá, el salto de escala. Eso nos lleva a los trabajos de mudanzas, los move-outs y las famosas listas de reparaciones o punch lists. Ahí la dinámica cambia drásticamente. Y la fuente es súper enfática en esto: evitar las tarifas por hora siempre que sea posible. A toda costa. Sugiere que si una corporación te exige absolutamente cobrar por hora por sus políticas internas, tu piso innegociable debe ser $50 la hora. Pero aclara que el blanco real, la meta, son $100 la hora. Y eso es más la tarifa de visita. La lógica detrás de esto es genial. Es evitar convertirte en la opción barata. Porque si eres el barato, te van a enviar todo el trabajo pesado que nadie más quiere hacer. Y para ejecutar estos trabajos múltiples, sin perder dinero, la fuente propone un sistema metódico para las inspecciones de mudanza que me pareció fascinante. El del recorrido táctil. Ese mismo. Revela un entendimiento profundísimo de la psicología humana. En lugar de simplemente pararse en medio de la sala y mirar la casa vacía, él usa las manos. Sí, elige una pared al entrar, digamos la de la derecha, y empieza a caminar tocando la superficie hasta dar la vuelta completa a toda la propiedad. Revisa físicamente cada grifo, abre cada puerta de gabinete, busca fugas bajo los lavabos, metiendo las manos. Y ese detalle del recorrido táctil me pareció brillante porque ataca directamente a algo que en psicología se conoce como habituación visual o ceguera por inatención. ¿Cómo funciona eso exactamente? O sea, cuando simplemente miramos una habitación vacía, nuestro cerebro tiende a procesar la imagen en bloques grandes, ¿no? Dice pared blanca, ventana, piso limpio, todo bien.
como que asume que todo está en orden. Exacto. El cerebro suaviza los defectos para ahorrar energía cognitiva. Pero al forzar una interacción física, al ir tocando la pared con la mano, interrumpes ese patrón de escaneo perezoso. Claro, obligas a la mente a evaluar cada centímetro cuadrado de forma independiente. Y al romper esa ceguera visual, el profesional descubre una cantidad enorme de reparaciones menores que el propio manager pasó por alto en su inspección. Y el objetivo de este ejercicio es consolidar una lista masiva, presentarla al cliente y pedir aprobación para solucionarlo todo en ese mismo instante. Es una estrategia de maximización del valor ahí mismo, in situ, y reduce los tiempos muertos entre contratos. Y una vez que tienes esa lista maestra aprobada, el cálculo de precios es, pues, pura matemática pragmática. Sí, aquí es donde da la fórmula. Estimas los minutos realistas para cada tarea, sumas todos los minutos, los divides entre 60 para sacar las horas y multiplicas eso por tu tarifa objetivo de $100. Y si el cálculo arroja 8 horas, la base son $800. Y si arroja 20 horas, son $2,000. Pero ojo, esto crea un rango estratégico, no te da un precio cerrado inamovible. Exacto. Los $800 representan el mínimo vital, asumiendo un escenario de perfección absoluta donde nada, absolutamente nada, sale mal. Que sabemos que no existe. Jamás. Los $2,000 representan el máximo estimado. Ese escenario de perfección absoluta es un mito en el mundo de los servicios. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque ese espacio entre el mínimo y el máximo está diseñado para absorber dos grandes devoradores de rentabilidad. El primero es la logística de suministros. Lo que podríamos llamar el impuesto Home Depot. El famoso impuesto Home Depot, sí. La fuente advierte severamente sobre esto. Ir a la ferretería por segunda vez a mitad de un proyecto te consume fácilmente 1 hora entera. Entre conducir, buscar el pasillo, hacer fila para pagar y regresar, se te fue la vida. Y si tu tiempo está valorado en $100 la hora, olvidar una pieza clave en tu primer viaje significa sacar un billete de $100 directamente de tu bolsillo y tirarlo a la basura. Es una penalización autoimpuesta por falta de rigor. Por eso su nivel de disciplina operativa llega a extremos casi cómicos, pero efectivos. Guarda pedazos microscópicos de pintura descascarada en bolsitas Ziploc, Sándwich para llevar la muestra a la tienda. para asegurar el color exacto en un solo viaje. Ese impuesto Home Depot nos demuestra cómo la falta de sistemas destruye silenciosamente los negocios. Esos negocios que parecen tener muchos clientes y siempre están ocupados, pero a fin de mes tienen cero liquidez. Exacto. El dinero se quedó en los viajes a la ferretería. Y el segundo devorador de rentabilidad que justifica ese rango de precios hacia el límite superior es el factor de inconveniencia. Y aquí es donde regresamos a la imagen visceral que pintaste al inicio del show. La historia de estar atrapado debajo del lavabo del baño. Recostarse sobre agua estancada y químicos agresivos para arreglar una tubería no es solo un trabajo manual. O sea, es una exposición a riesgos biológicos, físicos y un estrés mental gigante. Y esto plantea una pregunta súper importante para quienes nos escuchan. ¿Cómo cuantificamos lo desagradable en cualquier profesión? Es que existe una tendencia muy tóxica en la cultura laboral a absorber lo desagradable como si fuera simplemente parte del oficio. De gajes del oficio, dicen por ahí. Sí, exacto. Pero si un trabajo requiere contorsiones dolorosas o lidiar con agua de inodoro, el precio no puede basarse únicamente en el tiempo que te toma apretar la válvula. Para nada. La fuente deja clarísimo que esos son los escenarios donde se cobra el precio máximo de $2,000 sin el menor remordimiento. Es la prima por riesgo y asco. Literal. Y esa prima compensa el peaje físico y mental. Pero bueno, si cada minuto de sufrimiento, de logística y de incomodidad tiene un costo real tan alto, llegamos a una conclusión ineludible. Que regalar tu tiempo se vuelve financieramente irresponsable. Y eso nos lleva al rechazo categórico de los presupuestos gratuitos, los famosos free estimates. Uy, este tema es crucial. Desplazarse a una propiedad para diagnosticar un problema, tomar medidas y estructurar una cotización sin cobrar ni un centavo. Es tiempo robado directamente a tu margen de ganancia. O peor aún, robado a tu familia y a tu vida personal. Pero a ver, pongámonos en los zapatos de alguien que recién empieza como independiente. El miedo clásico es: si me niego a dar un presupuesto gratuito, ¿no perderé automáticamente al cliente frente a la competencia? Es el temor más común,
pero está fundado en la ansiedad y desconectado de la macroeconomía de los servicios altamente calificados. ¿Cómo así? La fuente nos explica que hay una escasez crítica de talento confiable. La realidad es que las corporaciones y los property managers serios están exhaustos. ¿Exhaustos de qué? De lidiar con contratistas que ofrecen presupuestos gratuitos, pero que luego inflan costos ocultos, hacen un trabajo mediocre o simplemente dejan el trabajo tirado a la mitad. Claro, el presupuesto gratuito muchas veces esconde la incompetencia del que lo da. Exacto. Entonces, las empresas legítimas prefieren pagar $125 por la evaluación de un profesional de verdad que lidiar con alguien gratis pero irresponsable. Y el creador del video sugiere una táctica de mitigación muy inteligente para esto. En lugar de negarse agresivamente y decir, yo no hago presupuestos gratis, propone algo mejor. Cobrar la tarifa de visita estándar de $125 para evaluar ese proyecto grande. Pero, durante esa misma visita, le pide al administrador que apruebe alguna reparación menor inmediata. Claro, como ajustar un picaporte o sellar un escape de agua rápido. Exacto. De esta forma, el cliente recibe valor tangible y una prueba de la competencia técnica del profesional. Justifica la factura inicial y el profesional se asegura de que no perdió su tarde yendo de gratis. Es una táctica de conversión impecable. Y cuando se logra esa conversión para evaluar proyectos de gran envergadura, como restauraciones por daños de agua severos. La metodología de cotización da un giro fascinante. Sí, porque la fuente rechaza por completo las estimaciones apresuradas. Detalla lo que llama el método de estimación visual. Que es literalmente detenerse, cerrar los ojos en medio del desastre y visualizar mentalmente el proyecto completo desde el minuto cero. Y no se refiere solo a visualizar el trabajo técnico con las herramientas. No, habla de simular mentalmente el levantarse temprano, cargar la camioneta al amanecer del primer día, recorrer los inmensos pasillos de Home Depot. Hacer fila, lidiar con el tráfico y luego el agotamiento físico de descargar decenas de materiales pesados en la propiedad. Que es un antídoto directo contra lo que la economía conductual llama la falacia de planificación. Exactamente eso. Los humanos sufrimos de un sesgo de optimismo crónico al estimar cuánto tiempo nos tomará una tarea. Siempre imaginamos el camino feliz, ¿no? Donde no hay tráfico, todas las piezas se encajan a la primera y nunca nos cansamos. Y eso nunca pasa. Al forzar una visualización de la fricción logística y el peso físico, obligas a tu cerebro a calcular tiempos reales en lugar de marcos súper optimistas. Y una vez que contrarresta esa falacia, el autor agrupa ese tiempo realista en bloques monolíticos. Ya no cobra por horitas sueltas. No, divide los proyectos grandes en cuartos de día, que valora en $250. Medios días de $500. O días completos de $1,000. Su meta declarada es facturar $1,000 diarios. Lo cual es un salto gigante comparado con los días normales de brincar entre trabajos pequeños que le generan, ¿qué? ¿$600 a $800? Sí, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y para proteger esa meta de $1,000 diarios, la estructura exige implementar márgenes de seguridad inflexibles. Al cálculo final de la mano de obra le suma sistemáticamente un 20% adicional. Para absorber imprevistos que son inevitables, como abrir una pared que se veía bien y encontrar tuberías oxidadas o podridas. Y en el lado de los materiales, le añade un 10% inicial para cubrir los impuestos locales y luego le pone un colchón de seguridad del 20 al 30% extra. Ese colchón del 30% podría parecer codicia para quien no conoce el negocio. Las versiones económicas o los materiales que están en oferta siempre están agotados cuando hay una emergencia. Y para no detener la obra y perder cientos de dólares en tiempo muerto, el profesional se ve forzado a comprar la versión más cara, que a veces cuesta el doble. Y si ese margen del 30% no está presupuestado desde el día 1, esa diferencia de precio se come tu ganancia del día entero. Trabajas de gratis. Literal. Pero toda esta arquitectura de precios, los colchones de seguridad, la negativa a trabajar gratis, no se sostiene sin una motivación profunda. Claro, la disciplina para mantener esta postura frente a clientes que te quieren regatear tiene que venir de algún lado.
Proviene del ancla emocional de este creador. Él habla con muchísima franqueza de su rechazo a seguir un camino donde enriquece a terceros mientras él se destruye la espalda. Menciona a sus amigos, que están atrapados en ese ciclo de ganar 25 o 30 dólares la hora, trabajando de sol a sol, enriqueciendo al dueño de la empresa. Y su motor para defender su valor es un núcleo familiar. Habla de sus gemelos recién nacidos, de su hijo pequeño y de su esposa. Ese es el muro de contención emocional que le impide malbaratar su conocimiento. Cuando la motivación es proveer para tu familia, la vergüenza o el miedo a cobrar lo que es justo desaparece por completo. Pasa de ser una simple negociación sobre cuánto cuesta cambiar un grifo a una defensa del futuro de sus hijos. Lo cual sintetiza la transformación central de todo este análisis. Es pasar de tener una mentalidad de empleado a una mentalidad de empresa. Pasar de ser alguien a quien se le paga por estar ocupado a ser alguien a quien se le paga por ser efectivo. Es la evolución de un técnico operario a un estratega de negocios. Los que logran interiorizar que su valor no está en la herramienta que usan, sino en la paz mental que le otorgan al cliente, asumiendo el control de todo, son los que escapan de la trampa de cambiar tiempo por dinero. Y eso, a fin de cuentas, es lo que realmente están vendiendo. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Nos deja frente a una paradoja fascinante sobre cómo el mundo valora el talento hoy en día. Sí, para cerrar y dejar a nuestra audiencia reflexionando, hay que pensar en esto. Vivimos en una era de hiperespecialización. Todo mundo te dice, elige un nicho. Tienes que ser solo programador frontend o solo abogado corporativo en salud. El mantra es que el especialista captura todo el valor económico. Y al generalista se le ve como un aficionado que sabe un poco de todo y mucho de nada. Aprendiz de todo, maestro de nada, decían las abuelas. Exacto. Sin embargo, la rentabilidad extrema, la autonomía total sobre su tiempo y el poder de cobrar estas tarifas que demuestra este handyman provienen exactamente de hacer lo contrario. De desafiar ese dogma. Su éxito económico depende de ser un generalista implacable. Es alguien capaz de saltar de la plomería al servicio al cliente, pasar por el control de inventario y estimar riesgos logísticos, todo en una sola visita. Integra disciplinas totalmente diferentes para resolver un problema de principio a fin. Y eso nos abre la puerta a una reflexión gigante para cualquiera en la economía moderna. ¿Y cuál sería esa reflexión? Que en un mundo cada vez más fragmentado, donde encontrar a alguien que asuma la responsabilidad completa es un milagro, es posible que el verdadero lujo y el servicio mejor pagado no sea el conocimiento ultra especializado. Quizá el verdadero lujo sea simplemente la rarísima capacidad de mirar a un cliente abrumado a los ojos y decirle, no tienes que buscar a nadie más, yo me encargo de todo. ¿Qué concepto tan poderoso para reevaluar cómo estructuramos nuestros propios servicios? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este análisis a fondo. Nos llevamos muchísimo material para pensar y aplicar. Hasta la próxima.